Bienvenidos a Crianza de la A a la Z, el espacio donde mientras transformamos vidas y construimos futuro, encontrarás herramientas, reflexiones y aprendizajes sobre la crianza basados en la experiencia y el enfoque pedagógico del Montessori. Estamos aquí para resolver todas esas preguntas que surgen al ser padres y acompañarte en cada etapa de tu hijo, desde los primeros años hasta la adolescencia. Cordial saludo, mis queridas familias del Colegio Montessori. Adriana Ortiz, su rectora, aquí reportándose con un nuevo capítulo de nuestro video podcast Crianza de la A a la Z, la asignatura pendiente. Nubolis, como ustedes saben, lo conocen como Progrentis en el colegio, es uno de nuestros aliados más importantes en nuestros procesos de apoyo para los procesos de lectura, de pensamiento lógico, de pensamiento matemático. Y este año, en el marco de ADECOPRIA, el congreso al que asistimos con nuestra asociación, nos ha traído el súper invitado. Nada más ni nada menos que José Ramón Gama, español. Un hombre espectacular, conocedor de estos temas de la neuropsicología, de la neurociencia, que es un tema que a todos nos inquieta, que a todos nos interesa y del que ya hemos hablado antes. Así que, José Ramón, bienvenido. Un gustazo estar con vosotros y un gusto que me invite el Colegio Montessori, que me han hablado maravillas. Sí, no se equivocan, el que te habla bien de nosotros, que habla con justicia. José Ramón, ¿cómo te ha tratado Colombia hasta ahora? Llegaste esta mañana, ¿verdad? No, llegué ayer por la noche. Súper. Y muy bien, porque soy amigo del piloto del avión, con lo cual hemos venido como reyes en el avión. Qué bien, José Ramón. Muy bien, José Ramón. Pues hoy el tema que queremos conversar contigo es básicamente cómo acompañar sin culpa. Y me refiero no solamente a nosotros como docentes en el aula, cómo acompañar a nuestros niños, sino cómo nuestros padres también pueden acompañar a los niños, cómo aprender desde los límites y qué claves podemos lograr nosotros en ese desarrollo cerebral, en ese crecimiento de los niños desde la neuropsicología para apoyarnos tanto a ustedes en casa, papás, como a nosotros en el colegio. Entonces, José Ramón, me han contado que pasaste de la patología a la vocación. Cuéntanos de qué se trata eso. Bueno, yo siempre he sido un crío con dificultad de aprendizaje. Y con lo cual todos los niños de dificultad de aprendizaje tenemos un histórico escolar singular, no es el habitual. Y cuando terminé la escuela nunca pensé que me iba a dedicar a la educación. Yo quería ser escalador y pintor. Y tuve una terapeuta estupenda que, ya siendo yo mayor, siendo un chaval de 17, 18 años, me convenció para que me dedicara a trabajar con los niños que tenían mis singularidades, ¿no? Yo soy disléxico, una afectación en la lectura o leo estupendamente bien, y tengo déficit de atención, pues que lo padecen mi mujer y mis compañeros de trabajo, y yo más o menos lo llevo bien ya como adulto, ¿no? Y la vocación viene de ahí, es decir, intentar ayudar a estos niños y niñas que pasan por los procesos que yo pasé en la época. José Ramón, muchos de nosotros como maestros y como padres, lo tengo que confesar, tenemos ciertos mitos en relación con eso, en casa y en el colegio. ¿Qué mitos crees tú que debemos derribar, tanto maestros como padres, frente a estas características individuales de los niños? Porque para mí son características individuales, como el color de tus ojos o el color de tu cabello. La dislexia es una característica individual que no es una enfermedad, creo que es una característica muy particular, pero tendemos a ponerla en ese ámbito oscuro, de dificultad, de mito. ¿Qué otros mitos crees tú que podemos derribar frente a eso que son esas características individuales? Es verdad que hay que tener un poco de cuidado porque neurodiversidad engloba todo, todos somos neurodiversos, no hay ningún cerebro que sea igual a otro por cuestión de género, por cuestión cultural, por el ecosistema en el que te has criado. Pero estos son trastornos del neurodesarrollo, es decir, estos son singularidades neurológicas que tienen una repercusión en algunos procesos del aprendizaje, ¿no? El disléxico pues tiene dificultades en aquellos procesos que tienen que intervenir en el aprendizaje de lectura, y son niños que no hay una relación con la inteligencia, es decir, que podemos tener niños disléxicos con capacidades muy altas y niños disléxicos pues con capacidades más límite, ¿no? No hay yo siempre digo, ¿no? La mayoría de los niños con dificultad de aprendizaje, la dificultad no es tanto por la singularidad neurológica y es mucho más por los procesos metodológicos
que llevamos a cabo en la escuela, y entonces esto hace que estas singularidades se conviertan en un trastorno. Entonces, al final, ¿cuál es el mito? Pues que son singularidades del cerebro que afectan a procesos de aprendizaje, pero realmente el mayor grado de afectación no se da por la condición neurológica, sino que se da por los procesos a los que exponemos a los niños en el aprendizaje, que además, curiosamente, habría que revisarlos para la población normotípica, porque hemos descubierto que las cosas que hacemos con este perfil de población, desde el punto de vista metodológico en las aulas, si hiciéramos lo que hay que hacer con todos, estos niños tendrían infinitamente menos impacto. Seguirían teniendo su singularidad, pero ya tendrían menos impacto en cuanto a dificultad de aprendizaje. José Ramón, me parece muy interesante esto que estás diciendo porque estamos trasladando lo que puede ser una característica individual, una barrera, una singularidad para el aprendizaje al contexto escuela, al contexto familia. Si yo te preguntara, ¿qué podemos recomendarle a un padre, a una mamá que no se espera que le digan algún día es que tu hijo tiene dislexia? Y uno, ¿eso qué es? ¿Con qué se come? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué le doy? ¿Es pastilla? ¿Qué es? Muchos de verdad perdemos un poco esa tranquilidad al saber que uno de nuestros hijos tiene una característica individual como es. ¿Qué recomendarías tú a la familia, a un padre de familia, en el momento en que conoce esa diferencia de su hijo? ¿Y qué le recomendarías a la escuela? Yo sé que en mi colegio hacemos muchas cosas, trabajamos, tenemos muchos niños disléxicos, disgráficos, con discalculia también. Yo creo que esas son las disgracias de los niños a veces, pero tratamos de trabajar muy conscientemente con ellos. Pero sé que a los padres de familia eso les asusta un poco. ¿Qué les podríamos decir a ellos? Bueno, yo lo primero que os diría es que estas singularidades no son ningún drama, eh, y que hay que acogerlas con mucha naturalidad, pero de forma responsable. Y esto que implica que la familia tiene que informarse, porque cuanto más lo conoces, mejor lo atiendes. Las recomendaciones básicas es tener un buen diagnóstico, para lo cual pues hay que buscar especialistas que sepan de la materia, y a partir del diagnóstico iniciar el proceso de tratamiento, porque sobre todo en el caso de la dislexia no es una singularidad que vaya a mejorar o a corregirse por la exposición lectora. Aquí de lo que estamos hablando es que los procesos del cerebro que se tienen que poner al servicio del aprendizaje de la lectura están mal. Es como si hubiéramos escrito mal las líneas de programación, y entonces la reeducación lo que hace es reescribir estas líneas para que esos procesos neurológicos estén en condiciones adecuadas para poder hacer bien el aprendizaje de lectura. Para tranquilidad de las familias, el 100% de los niños disléxicos reeducan su dificultad en los procesos de lectura, pero siempre el disléxico vamos a tener algunas singularidades, ¿no?, que nos van a acompañar, pues como la falta de ortografía, Sí. o no poner las tildes, que no lo voy a explicar, pero hay algo en el cerebro del disléxico que, aunque se sepa la regla, no puede identificar la sílaba tónica. Entonces, no, problemas con el inglés muchas veces. Si el inglés no se ha trabajado de forma natural, es decir, del momento cero del nacimiento, a partir de que los niños disléxicos acceden al aprendizaje del inglés a partir de los 3 años, aquí ya el cerebro no va a utilizar los circuitos neuronales del lenguaje Del lenguaje materno, materno, y sí. va a utilizar circuitos que son compartidos con los procesos lectores. Por eso el disléxico puede tener tanta dificultad en la adquisición de un segundo idioma, sobre todo anglosajón, fundamentalmente, ¿no? Y en cuanto al déficit de atención o la hiperactividad, que es el otro gran problema que nos podemos encontrar, ¿no?, el más frecuente, aquí es muy importante que los papás tengan una buena formación para saber tener una correcta gestión en la conducta. Es lo que llamamos profesionalización de los papás. Tienen que tener, aunque parezca una locura, pero tienen que tener un nivel de conocimiento de lo que es el problema, casi al nivel de un profesional. ¿Por qué? Porque la principal intervención en la gestión de conducta o en la gestión emocional no se va a dar nunca en el ambiente clínico o terapéutico, se va a dar en el ambiente familiar. Por eso es súper importante la psicoeducación, entender el problema, la profesionalización, aprender a gestionar este problema en el ámbito de casa, y también para poder colaborar adecuadamente con los colegios. Importante. Muy bien. Todos sabemos que la educación tiene una base emocional, es decir, tú aprendes más fácil aquellas cosas que te gustan, que te motivan, que te atraen, que te enganchan.
para los colegios hoy en día se ha vuelto casi un paradigma de que los niños tienen que estar divertidos en el colegio y eso nos pone una presión mayor. Yo sí creo que el colegio debe ser divertido, pero estructurado, o sea, no debe ser a lo loco, Sí. literalmente. Desde lo que tú conoces de la nueva dinámica de las escuelas, estas nuevas tendencias de que debemos motivar a los niños, que es muy importante hacerlo, hay de todas maneras dejos de tradicionalismo muy fuertes que a veces impiden que avancemos en el proceso de aprender, con los niños en su proceso de aprendizaje. ¿Qué les recomendarías a los colegios? ¿Qué les recomendarías al Montessori, por ejemplo, frente a ese tema de la motivación, de la emoción involucrada en el aprendizaje? Bueno, hay procesos de aprendizaje que no van a poder estar motivados los niños. ¿Por qué? Porque, Gracias por decir. claro, Claro, es que aprender, yo les digo a los papás, aprender duele, requiere esfuerzo, trabajo. y además eso es importante porque una cosa que sabemos del humano es que cuando el reto al que estás puesto es coherente respecto al esfuerzo que va a tener que hacer. Es decir, que si yo pongo un reto a un niño que está muy lejos de sus habilidades, sus conocimientos, ¿esto qué va a implicar? Desmotivación en el 90% de las personas. Un poco la teoría de Vygotsky de la zona de desarrollo proximal. Muy bien. Pero si yo no pongo un reto suficientemente ajustado, es decir, que el niño va a tener mucha facilidad, eso ya no es un reto y se va a desmotivar por el otro lado. Entonces, hay partes de los procesos de aprendizaje que no podemos pensar en que tienen que ser aprendidos en el contexto de la motivación o de la emoción, porque son procesos que hay que anclar, como el propio de la lectura, Sí, sí, sí. ¿no? O las mecánicas procedimentales de las matemáticas requieren de un esfuerzo, una disciplina, un tiempo, donde hay que mantener ese esfuerzo, pero luego en el logro está la recompensa. Y esta cultura de que los niños entiendan que esta parte del esfuerzo lleva al logro y que ese logro supone una recompensa de satisfacción, Así es. creo que es tan importante como crear otros escenarios efectivamente donde podamos disparar la curiosidad en los niños o la motivación por el hecho de aprender una cuestión concreta. Pero no siempre es posible. Ok. José Ramón, hablemos un poquito de la tecnología y de la tecnología conectada con estas características individuales de los niños cuando tienen dislexia o disgrafía o discalculia. ¿Tú la recomiendas, no la recomiendas? ¿Qué piensas? Porque hoy en día estamos con IAs por todos lados que son sabios, ¿no? Todo el mundo le pregunta a la IA y la IA te dice, haga esto, 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 y uno solucionó la vida, realmente no. Pero ¿cómo utilizarías tú la tecnología? ¿Cómo la conectarías para trabajar con niños con estas características Sí. individuales? La tecnología, el percibir la tecnología en educación como un enemigo, pues es un error. Es decir, la tecnología es un aliado que lo ha sido a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? Los seres humanos que no conocemos la tecnología imperante, los seres humanos que no la sabemos utilizar y los seres humanos que no son capaces de desarrollarla, pues van a tener problemas en su progreso como civilización y a nivel individual. Las tecnologías que tenemos hoy para el trabajo con niños con dificultad de aprendizaje son una maravilla. ¿Por qué? Porque utilizadas con criterio y de forma inteligente es un recurso espectacular. Nosotros en el proceso terapéutico, una de las cosas en las que estamos trabajando ahora es que los procesos, cuando trabajamos con los niños procesos, es decir, los procesos implican cosas que vamos a tener que automatizar a nivel cerebral. Cuando un niño aprende a juntar la L con la y a identificar que esa imagen tiene un anclaje con un sonido, eso es un proceso. Y ese proceso requiere una sistematización con una carga de repetición y claro, nos ayuda mucho la tecnología a diseñar estos procesos y automatizarlos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, una cosa que hago ahora con mis adolescentes es enseñarles a utilizar el Notebook LM, que es una inteligencia que ha puesto, ¿no? Gemini, gratuita. ¿Por qué? Porque me permite elaborar un proceso con niños con déficit de atención y niños disléxicos, donde ¿qué hago? ¿Qué les explico? Digo, mira, esta tecnología permite que tú le cuelgues la información rigurosa. Es decir, no puede haber error en que interprete datos porque está alimentada con información. Está virgen, con lo cual tú cuelgas la información de tus apuntes, la información de tus libros, o incluso puedes grabar al profesor su explicación y lo puedes colgar, ¿no? A partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle que nos elabore un vídeo explicativo en unidades pequeñitas, porque la información tiene que entrar en píldoras pequeñas, que este es un error habitual
en las escuelas en general, ¿no? Cuando hablamos de información novedosa, tiene que ser en píldoras pequeñas. Si no provocamos una cosa que se llama sobrecarga cognitiva, que es el enemigo de la atención, de la memorización, Así es. de un montón de cuestiones. Pero la pauta, como os digo, es hacemos estos vídeos cortitos, donde son vídeos explicativos. ¿Por qué? Porque la imagen genera contexto. Claro, si yo escucho el vídeo y me hago un podcast, porque jugamos con los dos modelos, hacemos vídeos de la información de 1 minuto y medio a 3 y hacemos podcast con la información. Curiosamente, con el podcast puedes dialogar. Y Sí. esto es muy interesante porque el alumno, cuando en el podcast están explicándole un concepto, puede intervenir en el podcast y preguntar y decir, oye, ¿me podéis explicar esto de otra manera? ¿Me podéis poner 3 ejemplos? Y entonces lo que hacemos es, creamos la información, la ponemos en 2 soportes, visual con vídeo y con podcast, y luego ¿qué hacemos? Que detecte el vocabulario sensible. ¿Por qué? Porque hay una cosa curiosa, sabemos que casi el 40%, el 50% del vocabulario que utilizamos para transmitir a los niños la información novedosa es desconocido por el grupo medio. Con lo cual, si un niño desconoce el vocabulario con el que yo voy a transmitir la información, repercute en su entendimiento Sí. automáticamente. Como si le das un mapa para ir a algún lado y no tiene ni idea cuál es el norte, el sur, el oriente, el Es- occidente. exacto. Ok. Entonces, esta tecnología que permite hacer la detección de este vocabulario, permite el que les presenta a los niños actividades que les permitan reflexionar sobre el vocabulario antes de buscar las definiciones. Y permite hacer actividades que permitan anclar el significado de estas palabras a través de actividades diversas, ¿no? Y luego hacemos 3 o 4, le pedimos a la inteligencia artificial que nos extraiga 3 o 4 preguntas que, si yo contesto adecuadamente estas preguntas, me estoy asegurando que he entendido la información del vídeo y del podcast. De tal manera que permite esto, permite que niños con déficit de atención, que tienen una dificultad tremenda en lo que serían tareas de demora de recompensa, el estudio de demora de recompensa, hacemos tareas que tienen feedback rápido, ¿no? Y además cumplimos con criterios básicos del proceso de aprendizaje, que es, hay que entender, con lo cual hay que manejar primero el vocabulario. Sí. Le damos las preguntas antes de ver el vídeo y escuchar el podcast, porque esto nos va a activar el nivel de conocimiento previo Sí. y va a generar lo que se llaman marcadores atencionales por defecto. Que es que cuando veo el vídeo, Empezar a claro, y escucho algo relativo a la pregunta, automáticamente el cerebro recapta atencionalmente. Me permite, cuando terminen de ver los vídeos, contestan por escrito, muy importante por escrito, porque permite que hagan metacognición, reflexionen conscientemente sobre lo que han entendido del vídeo, pero además es un sistema evaluativo de qué no han entendido, ¿vale? Y esto lo vamos haciendo con píldoras pequeñas, y entonces cada vez que terminan, pasan al siguiente vídeo, hacen la misma secuencia, terminan y tienen que responder oralmente a las preguntas del primer vídeo, así consecutivamente, de tal manera que ahí cumplimos con otro criterio en neurociencia, que es la memorización a través de la estrategia de memorización en espiral, ¿no? Entonces, claro, es una maravilla, porque para el disléxico su dificultad es el acceso a la información lectoescrita. Aquí se le estamos dando soporte audiovisual y en podcast. Pero es que habría que hacerlo con la población normativa, es decir, que sabemos que esta es la manera más eficaz de trabajar en procesos de entendimiento y comprensión. Qué súper herramienta la que nos acabas de explicar, José Ramón, porque esto a muchos padres de familia les puede servir como un mapita de ruta para estudiar con sus hijos en casa, independientemente de si tienen una barrera de aprendizaje o no la tienen, porque es una rutina de aprendizaje que se puede hacer en casa para ayudarles a los niños a estudiar, que es una de las cosas que más les cuesta hoy en día, dedicarle tiempo a recuperar esa información que la escuela les da en bits and pieces, pero que igual tienen que recuperar después en Hombre, casa. aquí yo siempre les diría a papás y mamás que el uso incorrecto de la inteligencia artificial es cuando la pones a pensar por ti. Si tú le pides que te haga un resumen, si le pides... aquí estamos haciendo que los niños no piensen por sí mismos, y esto va a disminuir la exposición al razonamiento. Y hoy sabemos que es un peligro. Así es. Ahora, cuando yo utilizo la inteligencia artificial como soporte, ¿no?, para trabajar y razonar con ella, pues es una maravilla, porque además actúa como asistente personal. Así es, te hace preguntas, te cuestiona, te ayuda a mirar, te dice, muéstrame. Te pone ejemplos, te Total. hace propuestas de tareas. Así es, así es, así es. José Ramón, cuando estamos trabajando familias, colegio, a veces hay cortocircuito en la comunicación. Y fíjate todo lo que nos acabas de explicar y cómo nos lo cuentas. A veces el colegio recomienda, a veces las familias reciben. ¿Qué nos recomendarías en esa alianza
escuela, colegio, para que podamos trabajar en la misma dirección? Bueno, yo creo que es muy difícil establecer esta alianza si no hay participación de la comunidad de padres. Y esto, yo creo, por lo que me estabais contando, ¿no? De Montessori, hacéis una cosa que creo, pues esto es importante porque las familias tienen más facilidad para poder estar en casa haciendo cosas y verse un podcast. Luego hacéis las presenciales, que ahí muchas veces hay más dificultad por cuestiones logísticas, pero yo lo que diría a los papás es que si tenéis algo más importante que la educación de vuestros hijos, es decir, que si el tiempo, no se puede organizar uno el tiempo para participar del conocimiento relativo a cómo están educando a tus hijos y cómo puedes participar tú con la escuela, creo que esto hay que revisárselo, porque estamos hablando de un momento muy crítico en el desarrollo de los críos, donde más del 50% del tiempo se pasa en la escuela, Así es. y el que no haya una coherencia entre lo que la escuela hace y dicen y lo que los niños ven y hacen en casa, creo que no es bueno y que además minimiza la potencia que tendría, ¿no?, el aprovechamiento de los niños en su contexto escolar. Muy bien. Y una pregunta final, porque sé que tienes otros compromisos hoy. Regálanos un consejo de oro a los padres de familia y a los maestros para contribuir en el neurodesarrollo de nuestros niños. Si tú dices, miren, si ustedes pueden hacer esto todos los días durante 30 días, porque ahora la moda es esa, ¿no? Haga esto durante 30 días y va a perder 50 kilos. ¿Qué nos recomendarías que hiciéramos para potenciar ese neurodesarrollo, esas capacidades en nuestros niños para aprender mejor? Sí, no existe esa fórmula en aprendizaje, la fórmula no existe. Si yo os tuviera que decir, pues os diría jugar a juegos de mesa con rigurosidad, o sea, con rutina, es decir, que todas las semanas juguemos 1 o 2 horas a juegos de mesa, que creemos cultura lectora dentro de casa y que trabajemos con ellos el lenguaje matemático. Es decir, no las matemáticas en No. sí, sino el lenguaje matemático. Y jugar a juegos de mesa es otra vez sacar tiempo. Así es. La cultura lectora, los niños os tienen que ver leer y tiene que haber una propuesta en casa de libros. Sí. Y la parte de cultura matemática, pues a lo mejor ahí hay que indagar un poco más para qué estamos hablando cuando hablamos de que los niños tienen que manejarse en el lenguaje matemático. Así es, y en el lenguaje para la vida, que está todo imbuido en las matemáticas. Pues José Ramón, ha sido un gusto hablar contigo el día de hoy. No te quitamos más tiempo, volveremos a traerte, esperamos que vuelvas a Colombia y nuevamente al Colegio Montessori. Esta tarde tenemos una conferencia para nuestros docentes sobre estos temas tan importantes, pero de verdad, de mi parte, de parte del Colegio Montessori, a ti y a Nubolis, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de oro para aprender, mejorar y sobre todo para continuar en este proceso de criar a nuestros hijos, que es la asignatura pendiente. Muchas gracias a todos. Gracias, José Ramón. Ha sido un placer, papás y mamás, y recordar que el tiempo de la crianza es limitado, luego vuelan. Sí, así es, así es. Gracias. Sigue escuchando Crianza de la A a la Z para descubrir ideas, estrategias y aprendizajes que nos invitan a detenernos, reflexionar y aprender sobre la crianza, con temas que inspiran y herramientas que fortalecen el vínculo con nuestros hijos, porque cada conversación es una oportunidad para transformar vidas. Compártelo con otros padres y sigamos creciendo juntos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Crianza de la A a la Z.